Queremos ir volviendo para la segunda meditación. Estamos viendo el lema: Reina, ayúdanos a tener tu mirada. El Padre Eduardo, como decía, hizo un esfuerzo grande por tratar de meterse como en la mirada de María. ¿Qué nos dice ella? ¿Qué nos diría hoy ella? Y eso también es lo que he querido hacer yo. Como conversamos con el Padre Eduardo, a mí me pareció muy bonito el lema de este retiro, porque tradicionalmente el sábado es el Día de la Mater, y especialmente el Sábado Santo es donde acompañamos a María en su dolor, en su soledad, pero también en la esperanza de que su Hijo va a resucitar. María seguramente no tenía tanta claridad, una mirada racional de lo que iba a suceder con Jesús, pero en su corazón yo creo que ella creía que el Señor y su Hijo iba a resucitar. Estamos, parece, con algún problema de audio, ¿no? Ya. Bueno, pero este tema a mí me ha puesto en un dilema. Como decía el Padre Eduardo recién, ¿quién soy yo para proponer una mirada de la Mater? Menudo problema. Pero ello no excluye a que cada uno, yo también, hagamos el esfuerzo para observar la realidad que estamos viviendo en el contexto de esta Semana Santa. La Semana Santa y todo lo que estamos viviendo con el coronavirus. Y queremos hacerlo a través de los ojos de María. Y aquí comienzan entonces algunos intentos. Por eso no quiero partir simplemente de mi imaginación. Esa sería mi propia mirada, bastante más pobre de lo que buscamos. Pienso que un lugar desde donde podemos asomarnos al alma de María puede ser ese cántico que nació desde lo más profundo de su corazón. Yo me la imagino emocionada, vibrante, con lágrimas en los ojos, exultante. ¿Ya saben cuál es ese cántico? Claro, es el Magnificat. Y queremos leerlo juntos para adentrarnos en este tesoro. Aquí lo proyecto, pero muchos de nosotros no lo sabemos, y si no, lo podemos encontrar en la Biblia, en San Lucas. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Podemos encontrarlo en Lucas 1, 46 al 55, si que lo queremos revisar. De este cántico yo quise ir sacando algunas cosas que María nos podía decir para este tiempo. La primera es encontrar a María como la creyente, aquella que creyó. Ella reconoce la grandeza del Señor y su santidad. Desde el comienzo del cántico lo hace. Esta profesión de fe de María nos parece evidente. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Pero sabemos que hoy día no lo es en el mundo que vivimos. Desde el siglo XVIII, XIX, ha cundido en nuestro mundo el ateísmo y el agnosticismo. En Ecuador, yo estuve investigando, ronda un 8%. En Chile yo sé que es muchísimo más, está llegando casi un 20%. Y la pregunta más aguda, quizás, nos podemos hacer es ¿cuántos ateos prácticos? Es decir, personas que viven como si Dios no existiera, hay en medio nuestro.
Si contemplamos nuestro mundo antes del coronavirus, porque yo creo que esto va a cambiar muchas cosas, todo lo que hemos vivido en estos días y estamos viviendo, podemos ver un mundo en gran medida dándole la espalda a Dios. ¿Por qué? Tenemos un mundo donde reina la cultura de la muerte, ya nos decía Juan Pablo II hace muchos años atrás. Guerras, el aborto, el crimen terrible de matar a esos niños en el vientre de la madre, donde debería ser el lugar más seguro. Vidas que son de descarte. Cuando estuve hace unos años en Europa, me di cuenta que en Europa ya no existen los niños Down. Todos son abortados. Así también hacemos con los ancianos, que los arrumamos en lugares donde no los veamos. E incluso todo lo que hemos discutido en este tiempo en muchos países en torno a la eutanasia. Las personas que ya están enfermas es mejor descartarlas. Una cultura de la muerte. Un mundo donde se ha arraigado tanto el individualismo. Yo y mis circunstancias. Lo mío es lo que importa. Los demás, no sé. La falta de respeto por la creación, por nuestro planeta, que en estos días se ha respirado. El consumismo, eso que es como una especie de deporte que nos moviliza y que hace que nuestra vida sea una vida sin descanso, agobiada, terrible, donde hay que trabajar para poder consumir más. Un mundo que a veces se basa en la superficialidad. A mí me impresiona de repente cuando uno prende la televisión los programas que hay sobre farándula. Una farándula además súper ordinaria, donde la gente se preocupa por unas cosas que uno dice, bueno, ¿en qué tenemos puesta la cabeza? Nuestras ideas. ¿Qué es lo que nos ocupa y preocupa? ¿Son esas banalidades? Un mundo donde vivimos con dolor la inequidad. Creo que el coronavirus ha desnudado nuestros países, ha mostrado la inequidad para muchos, donde tantos no tienen acceso a la salud, a la alimentación, donde la gente vive al día. También vivimos en un mundo con una crisis terrible migratoria. Aquí en Sudamérica, especialmente con nuestros hermanos venezolanos, que nos duele ver su dolor, que muchos viven en una pobreza extrema. Pero también en Europa, esos barcos que van cruzando el Mediterráneo y se dan vuelta y mueren tantos niños, mujeres, hombres, porque en su país ya no tienen seguridad y ya no tienen qué comer. ¿Qué decir de toda la migración por Centroamérica hacia Estados Unidos? Una cultura de la muerte, donde hay muros, donde hay fusiles, donde la gente es tratada como animales, donde los niños son separados de sus padres. Hay una indiferencia también ante el Señor. En Ecuador, de los que se declaran creyentes, que como veíamos era un 92%, si tomamos ese 92% como un 100%, el 30% de los creyentes, no de los católicos, de los creyentes, asiste una vez por semana a la iglesia. El 20% asiste una vez al mes, o sea, el 50% una vez por mes. El 16% de vez en cuando y el 34% nunca. María no solo anuncia la grandeza y la santidad de Dios con su voz, sino ante todo con su vida. Toda ella está traspasada de Dios y es la llena de gracia. Aquí puse una imagen del panecillo. Esta es la Virgen que está en Quito, una Virgen muy hermosa, alada, porque va en su proceso de ser asunta. Ella nos apunta al cielo, pero no como algo abstracto, sino que apunta hacia un rostro, hacia un tú, hacia el santo, pero que es el Salvador. Nos quiere ayudar a salir de este mundo roto, quebrado y vacío, no para eludirnos, sino para transformarlo. Ahora más que nunca tenemos una gran oportunidad para ello en esta emergencia. Hay que reflexionar desde un lugar nuevo, desde nuestra vulnerabilidad,
de sentirnos pequeños frente a lo que está sucediendo. Ella misma, la plenitud que nos manifiesta en esta foto, es el resultado de hacer un camino con Dios, de dejarlo entrar a nuestras vidas. Cuando Dios nos transforma, entra en nuestras vidas, entonces entendemos lo que es la Inmaculada, entendemos cómo Dios transforma y nos ennoblece. María la creyente, ¿escucho las voces de Dios? Esa es la primera pregunta, ya las voy a poner todas al final. ¿Escucho esas voces de Dios en la que Dios se va manifestando en mi mundo? Segunda mirada de María, María la escogida. Para esta mujer, abrirse a Dios no es un concepto, no es una idea. Ese Dios no es un montón de creencias, es una persona y ocupa 5 nombres. Dice que es el grande, el Salvador, el poderoso, el santo, el misericordioso. Todo esto en el canto del Magnificat. Ese Dios tiene rostro de Padre y también, por supuesto, tiene el rostro de Jesús, que es el rostro del Padre vuelto hacia nosotros. Ella se ha sentido tocada por Dios, elegida sin ninguna razón o mérito. Y pensaba yo, ¿cuánta fuerza tiene la mirada de Dios? ¿Quién de nosotros se ha sentido mirado con misericordia por Dios, con amor? Cuando nos experimentamos mirados por Él, todo cambia. Me acordaba de un cuento que leí hace muchos años, que me gusta mucho, que había un reino donde surgió una revolución y los revolucionarios decidieron matar al rey y a todos sus hijos. Así que pasaron por filo de espada a todos sus hijos, pero una sirvienta que tenía misericordia cogió a la más pequeña de todas, una bebita recién nacida, y se arrancó del palacio. Corrió, y ya lejos, más segura, entregó esta bebé a una familia de campesinos muy pobre para que le pudieran criar y salvaran su vida. Y ahí comenzó a crecer esta bebita sin saber sus orígenes. Ella pensaba que era hija de estos campesinos. Y así que hacía sus labores cotidianas y un día estaba cosechando papas en la pequeña huerta de su familia, estaba sola, y del bosque apareció una anciana. Esa anciana era la sirvienta del rey. Se le acercó sigilosamente y cuando ella estaba muy cerca en el oído, le dijo una frase que la marcó para su vida. Le dijo: no se te olvide nunca que tú eres la hija del rey. Creo que cuando Dios nos mira con amor, también nosotros nos sentimos hijos del Rey de Reyes. Su mirada nos regala una dignidad única, pero además de la dignidad nos regala una experiencia maravillosa, que es sentirnos acompañados siempre en nuestra vida. Descubrir que nuestra vida no está dominada por el azar, sino que hay un plan de amor de Dios detrás. Y que a sus ojos, a veces no a los nuestros, pero a los ojos de Dios, todo tiene sentido en nuestra historia. Cada acontecimiento es un saludo de Dios que nos ama y nos salva. Cada cosa que nos sucede. Nos experimentamos escogidos. El Padre Fundador, Padre Kentenich, dirá predilectos, sentirse predilectos de Dios. Somos los más predilectos. Esa frase le trajo muchos problemas a nuestro Padre con la Iglesia, para que la Iglesia lo entendiera. Porque predilectos somos todos, porque Dios tiene esa fuerza de tener a todos como predilectos, porque su capacidad de amar es inmensa. Y hace esta experiencia de predilección que podamos vivir una vida de forma distinta, que nos paremos de manera diferente ante el mundo. Yo creo que los que creemos nos sentimos así, no mejor,
nos sentimos diferentes, ¿ya? Desgraciadamente no todos han tenido esa anunciación tan impresionante como la Mater. Definitivamente el Padre envía a su ángel para anunciarnos su amor. El problema es que nosotros no tenemos los ojos transparentes de María y no vemos ese ángel pasar. Pero María quiere regalarnos su experiencia. Ella nos escoge para que esa vivencia pueda ser una realidad y nos sintamos una y otra vez predilectos de Dios porque somos predilectos de ella. Eso es la alianza de amor. Por eso ella se busca santuarios, para seguir escogiendo hijos, para que se descubran tan amados como ella. Nos preguntamos en este día sábado, destinamos tiempo en esta cuarentena para rememorar, para descubrir, para saborear la elección de Dios hacia cada uno. Invitamos a otros a hacerlo. Hay una anécdota muy simpática de 3 amigos que se llamaban los 3 Hernán. Se llama la anécdota de los 3 Hernanes, al comienzo del movimiento en Chile. Ellos estaban tan entusiasmados que tomaron un bus y se fueron a Argentina. Iban a un campamento con la primera juventud argentina y en el tren, en el camino, aprovechaban de conversar con la gente. Y se entremezclaban en los pasillos, se ponían a conversar con alguien y le preguntaban: ¿tú te has encontrado alguna vez con Dios? La gente se sacaba un poco de onda y decía: sí, claro, por supuesto. Ya, dime el día y la hora y cuéntame los detalles de ese encuentro. Y muchos quedaban sin habla. Podemos nosotros descubrir, porque Dios siempre nos visita, podemos descubrir ese momento de la elección del Señor. Y quizás en mi vida hay muchos momentos de elección, muchos momentos en que me he sentido predilecto. Ojalá esos momentos sean todos los días. María la creyente, María la escogida, María la pequeña, como dice en su cántico el Magnificat, ha mirado la pequeñez de su esclava. María es una mujer de pueblo. Nazaret tenía 30 casas. Un pueblo que vivía un poco de los servicios y algo de la agricultura. Por lo tanto, es una mujer realista, que sabe de dificultades, que sabe de hambre. No es una soñadora. Mira la verdad de frente. Cuando dice que es pequeña, no es por falsa modestia o para que el cántico que canta quede bonito, quede políticamente correcto. Ella sabe que es una aldeana, que es una mujer sencilla, sin estudios, sin pedigrí, no tiene grandes apellidos. No sabe cómo responderá a tantos desafíos, tampoco tiene un plan. Y como ella es pequeña, su única salida es confiar totalmente en Dios, que la metió en esta. Pensemos solamente en su embarazo, que se empezó a notar fuera de Nazaret, junto a su prima, Enaín Karim. ¿Qué va a pensar su pueblo cuando vuelva embarazada, panzona? ¿Qué va a pensar José? ¿Qué consecuencias tendrá eso? ¿La apedrearán hasta la muerte? ¿Cómo va a educar a un Jesús que es Dios y hombre, que es su Señor y es su Hijo? ¿Cuántas preguntas nos habrán tenido María? Y la única forma de responderlas era a través de su confianza. Y Dios ve justamente eso en ella. Porque es pequeña, es dócil. Uy, esa palabra dócil, ¿cuánto nos cuesta? A mí me cuesta mucho. Y es dócil justamente porque es pequeña. Dios necesita instrumentos dúctiles. ¿Cuánto nos cuesta renunciar a nuestros planes? A veces yo miraba a los chicos de kinder que a veces agarran un triángulo e insisten en meterlo en un cuadrado, ¿no? A veces nosotros queremos meter nuestros planes en la horma de Dios y no caben, porque Dios tiene otra
otra mirada. ¿Cuánto nos cuesta renunciar a nuestros planes para abrirnos a los planes de Dios? Yo tenía mucha ilusión de irme al Amazonas junto a la juventud. Ahora deberíamos estar allá. Y estamos predicando este retiro en nuestra capilla, encerrados en nuestra casa. Dios sabe cuáles son esos planes. A veces la voluntad de Dios es tan creativa y es tan diferente. Miremos la vida de María, todas las cosas que le tocó vivir. Irse a Egipto, volver, estar en Nazaret calladamente, después seguirlo en su vida pública, una cruz, ver morir a su hijo, después resucitar, estar con la iglesia, implorando al Espíritu, guiar a los primeros pasos de la iglesia. Todo eso no lo sabía María en su primer sí. Esa pequeñez de María la hace grande y sabia. Es la mujer de la contemplación. Como dice varias veces San Lucas, María guardaba todo esto, meditándolo en su corazón. ¿Cuánta pequeñez hace falta en el mundo? Estamos en un mundo soberbio. Creemos saber todo. Cuán desnudos hemos quedado con este virus. Y esa soberbia nos lleva a dañarnos unos a otros. No solo en la naturaleza, que se hace evidente, sino también las relaciones sociales, los medios económicos, nos dañamos. Y Dios nos dice, María, rechaza a los soberbios de corazón, porque con ellos no puede empezar nada. ¿Qué puede empezar uno con alguien que se las sabe todas? Esos soberbios se mienten a sí mismos, porque piensan que no son necesitados. Se creen mucho más de lo que son, o nos creemos mucho más de lo que somos. Los soberbios se suben en un pedestal grande, alto, y en el pedestal reina la crueldad. Desde arriba yo puedo oprimir a los pequeños, porque tengo poder y ellos no me pueden responder. Desde arriba yo velo solo por mi interés y no me interesa lo que está pasando abajo. Desde arriba reina la desfachatez, la mala educación con los demás, el desprecio. Desde arriba reina el ansia de fama. Qué mal nos hacen los pedestales, porque nos vamos convirtiendo en pequeños dictadores. A mí me impresiona cuánto nos gusta mandar. Nos gusta vencer al otro, mostrarle que somos más, que mi idea es mejor, y al hacerlo, poder empequeñecer al otro, humillarlo. Qué fuerte es eso en nuestras vidas. ¿No es mucho mejor amasarlo juntos? Hacerlo juntos, porque cuando lo hacemos juntos ganamos todos. Hay que erradicar al dictador que vive en nosotros. ¿Cuánto coraje nos da ver a dictadores actuales? Y resulta que nosotros tenemos uno adentro. Ser pequeños es saber que no tenemos toda la verdad, que necesitamos escuchar, que necesitamos complementarnos, que necesitamos escuchar a Dios que nos marca los rumbos. Por eso el pequeño es un hombre, una mujer de oración. Es el Señor que derriba a los poderosos. Yo personalmente me siento derribado con toda la humanidad en esta emergencia. Las consecuencias son terribles porque hay mucho dolor, pero de alguna forma necesitamos ser derribados como sociedad. Dios no quiere la enfermedad para nosotros, pero sí espera que saquemos conclusiones necesarias para volvernos a nuestro lugar, el de criaturas vulnerables, pequeñas, necesitadas. Porque cuando nos sentimos poderosos, pasamos rápidamente a oprimir a los demás, a usarlos, a denigrarlos. Hay otro cuento muy bonito donde nos habla qué hace la seguridad en nuestra vida. Cuánto mal nos hace a veces cuando estamos tan seguros o nos creemos seguros. Iban dos hombres caminando por el bosque y se paran y uno le dice al otro, ¿ves al pajarillo haciendo su nido en la rama? Sí, dice, qué bonito se ve.
pajarito iba y venía con ramitas. Dice, ¿no te parece curioso dónde hace su nido? Por supuesto que sí, le dice. A este pajarito le gusta hacerse las cosas difíciles. Lo hace en la punta de la rama. Cada vez que trae una ramita se arquea la rama y con el viento está muy inseguro ahí. Debería haber hecho su nido sobre la rama fuerte. Ahí no pasaría zozobras y estaría más firme. Esa es tu mirada, le dice. Parece lógica, pero no es la mirada del pajarito. Mira ahora la base del tronco. En la base del tronco esperaba un gato que trepara el árbol. Y el pajarito sabía que si su nido estaba puesto en la seguridad de la rama, su tesoro iba a sucumbir. Si lo hacía en la inseguridad del árbol, entonces su tesoro estaba seguro. Curiosamente, en la inseguridad estamos seguros, porque en la inseguridad podemos renunciar a esa soberbia que nos acecha día y noche. La soberbia mata. ¿De qué pedestal nos queremos bajar? Miremos a María, pequeña ahí, toda abierta, esperando al Espíritu Santo. María, la creyente, María, la elegida, la escogida, María, la pequeña, María, la bendecida. Nuestra realidad de pequeñez no la quiere el Señor para aplastarnos, para que nos sintamos nada. Ese anhelo de grandeza que vive en todo corazón humano y que no podemos alcanzar por nosotros mismos, hagamos lo que hagamos, tiene lugar cuando Dios nos toma la mano. Escuchemos a María en su cántico. Bienaventurada me llamarán todas las naciones. ¿Por qué? Porque Él ha hecho en mí maravillas. La pequeñez se convierte entonces en el camino para ser hijos de Dios, otra dignidad. María se sabe bendecida, o mejor dicho, bien decida, o sea que se ha dicho sobre ella el bien, que Dios le ha dicho ese bien. Y sabe que en ella, como pequeño instrumento, Dios puede hacer muchísimo. Esa es su alegría. Yo siempre pienso que si el pincel tuviese razón y viera la obra del artista, ¿qué alegría tendría? Pienso en el pincel de Caravaggio, de Van Gogh, en fin, de tantos grandes pintores que con este instrumento tan sencillo, un palo con unos pelos, logra hacer una obra de arte tan maravillosa. No puede estar orgulloso ese pincel, pero no por sí mismo, sino por haber sido utilizado como instrumento de Dios, que es el gran artista. Entonces nuestra vida, cuando somos instrumentos de Dios, se llena de sentido y se va contestando esa pregunta que vive en nosotros. ¿Y tú? ¿Para qué vives? ¿Para salir de la rutina? Mejor dicho, ¿y tú? ¿Para quién vives? Hay una anécdota muy hermosa de un guitarrista que ya falleció, profundamente cristiano, convertido, que se llama Narciso Yepes, español. Él tocaba una guitarra de 10 cuerdas, maravilloso. Y le hicieron una entrevista y le preguntaron, ¿y usted, Narciso, cuando toca la guitarra cierra los ojos? ¿Usted para quién toca? Y él se rió, sonrió y dijo, yo siempre toco para Dios. Es mi ofrenda al Señor. Y el periodista, así con poco ironía, le dice, ¿y usted cree que a su música le gusta a Dios? ¿Que le gusta a Dios su música? Y él le responde rápidamente, a Dios le encanta mi música. En otra oportunidad fue Narciso a un
hogar en Nagasaki. Quería ir a compartir su música, iba a hacer un concierto en Japón y fue a este hogar. Y cuando llegó al hogar con su guitarra, el encargado del hogar le dijo, no espere ver a nadie. Ellos están tan deformados con las consecuencias de la bomba atómica que no van a salir de sus piezas, pero lo van a escuchar a usted tocar su guitarra porque aquí hay muy buena acústica. Muy bien, dijo Narciso. Se sentó Narciso Yepes con su guitarra y se puso a tocar. Y lo hizo como lo hacía siempre, con los ojos cerrados, tocando para Dios. Y tocó más de una hora y media. Por fin, cuando terminó, abrió los ojos y alrededor de él estaban todas las personas del hogar compartiendo su música. ¿Cuáles son o han sido las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, en tu familia, en tu entorno el último tiempo? Nosotros también, los bendecidos. Vamos a la última característica de María, en la última estrofa, que a veces la decimos medio rápido sin tomar en cuenta lo que dice María en esa estrofa. María, la hija de Israel. María es parte de su pueblo. No piensa solo en ella, sino en las promesas cumplidas, en el futuro de tantos. Es una mujer comprometida con la sociedad. Está alejada del intimismo, de pensar en pequeño, solo en ella, en su bebé, quizás un poquito en José. De hecho, al recibir la anunciación, sale para ayudar a su prima en necesidad, que además vivía bastante lejos la prima, a más de 130 kilómetros. Caminando se va embarazada. Quiere la salvación para su pueblo, como nos decía recién el padre Eduardo. Ella sabe que, como dice el cántico, Dios auxilia a su pueblo. No lo va a dejar solo. Qué bien nos vienen estas palabras en estos días de coronavirus. Auxilia a su pueblo. Nosotros estamos listos mañana para coronar a María como reina de la salud. Y lo hacemos porque sabemos que ella se compromete con su pueblo, se compromete con nosotros. Nos recordaba el padre Kentenich que Dios actúa normalmente a través de causas segundas, es decir, especialmente a través de instrumentos, particularmente de los seres humanos. Es Cristo el que salva. Y Cristo vive en mí. Y ese Cristo que vive en mí también puede salvar. María quiere que su hijo nazca hoy de nuevo. Ella, como sabemos, como educadora en la Alianza de Amor, va formando el rostro de Cristo en nosotros. Quiere ver el rostro de su Hijo en nuestro rostro. Me acuerdo que una vez con el padre Eduardo nos tocó estudiar en la misma ciudad en Alemania, una ciudad que se llama Münster. Y ahí hay una iglesia chiquitita, muy linda, que se llama Sant Lugerio. Y es muy famosa porque tiene un Cristo antiguo, hermoso, donde Edith Stein, Santa Edith Stein, se convirtió. Entonces yo agarré mi bicicleta y me fui para conocer este Cristo famoso, para poder rezar frente a Él. Y cuando llegué me quedé sin habla. Les pongo la imagen. Este es el Cristo. Desgraciadamente la resolución no es la mejor, pero es un Cristo muy lindo, pero le faltan los brazos. Porque en la Segunda Guerra, o sea, después que Edith Stein se convirtió, cayó una bomba o un par de bombas en esa iglesia y le arrancó los brazos al Cristo y quedó solamente con el tronco. Hubo muchas idas y venidas y restauraban los brazos del Cristo, finalmente lo dejaron así, sin brazos. Y le pusieron esa frase que está aquí abajo. Está en alemán y dice: no tengo otras manos más que las suyas.
Nosotros somos las manos del Señor. Y ese Cristo me dejó, imagínense que todavía me acuerdo, esto pasó hace más de 25 años, me dejó meditando muchísimo y me dejó muy comprometido. Hoy más que nunca, esta emergencia nos ha hecho redescubrir lo mucho que nos necesitamos y cuánto nos influimos. Algo que pasó en China, por ahí alguien se devoró un murciélago parece, nos tiene encerrados, con miedo, ahogados, preocupados. Si no somos responsables con los demás, podemos infectarlos. Incluso alguien puede morir si es que yo lo contagio. Esa profunda interrelación que hoy se hace patente, siempre ha estado. Pero la hemos olvidado de nuestro individualismo. Y por lo mismo no nos hemos hecho responsables los unos de los otros. María es la mujer que se compromete con su pueblo y nos invita a ser instrumentos de Dios. Se trata entonces de enaltecer a los humildes, como dice su cántico, y llenar de bienes a los hambrientos. A los humildes hay que protegerlos de los poderosos que los oprimen. No todos los poderosos oprimen, pero los que ocupan mal su poder sí. De los soberbios que los desprecian, para que puedan reconocer su dignidad. Otra anécdota que me quedó muy grabada, una vez que fui a Estados Unidos y estábamos preparando un retiro para migrantes, la mayoría mexicanos o centroamericanos, para darles la bienvenida en la diócesis de Austin. Yo estaba ahí simplemente de visita. Y estaba el jefe, un chico extraordinario, mexicano, que había entrado a Estados Unidos por el río, flotando. Y estábamos viendo el retiro y en la portada inicial del material había una imagen, como nos presentó aquí el padre Eduardo, de la Virgen de Guadalupe y a los pies de la Virgen el indio Juan Diego, San Juan Diego. Y él me mira, se sonríe y me dice, mira, indicando al indio, dice, ese soy yo. Entonces yo me sonreí y le digo, mira, pensaba que era San Juan Diego. No, me dice, ese soy yo. Yo llegué a este país y todos me vieron como un indio, sin derechos, sin posibilidades, como si tuviera un retardo mental. Y fue tanto el desprecio que yo recibí que me lo empecé a creer. Y un día me invitaron a este retiro y yo fui. Y ahí me encontré con María, la Virgen de Guadalupe. Y en ese diálogo con ella me recordó quién era yo. Me dijo de nuevo que era su hijo amado. Y la dignidad que me dio desde nacer y ser bautizado me volvió al corazón. Yo me siento un indio, pero como Juan Diego, el predilecto de la Mater. He vuelto a entender cuál es mi lugar y mi dignidad. Regalar nuevamente la dignidad a los que la han perdido. Y que a los hambrientos de Dios, de educación, de comida, de amistad, de reconocimiento, de participación, esa gente que queda fuera del sistema, de patria, los migrantes, de lugar donde estar, de oportunidades, podamos acercarle ahora nuestras manos, que son las manos de Jesús. Hoy estamos ante una gran emergencia de alimentos. Mucha gente que vive al día y no puede salir de sus casas, no tiene nada que comer. Es el momento de ponerse del lado de María y de llenar de bien a los hambrientos, de bienes a los hambrientos. Normalmente en los retiros se pide siempre una colaboración por los gastos que tiene un retiro. Nosotros no hemos hecho nada de eso. Pero queremos invitarlos a que ustedes hagan un aporte concreto, 5, 10 dólares. No a nosotros, a toda esta gente hambrienta que tiene que salir de sus casas a buscar para alimentarse y que sin querer lo lleva al contagio a todos nosotros. Que puedan quedarse en casa y poder comer algo digno,
Hagamos donaciones aquí en Ecuador, lo tenemos subido en nuestra página del movimiento. Está Diaconía que aporta al Banco de Alimentos y que va repartiendo despensas a nuestros hermanos hambrientos. Hambrientos de alimentos, pero también de oportunidades, de educación, de comida, de amistad, de escucha. Y yo me hacía una pregunta que me muerde, que dice, ¿qué podremos responder cuando nos pregunten en el futuro qué pudimos hacer en la emergencia de ese 2020? Yo no tengo cara para decir, yo obedecí, me quedé en casa. Claro que hay que quedarse en casa. Eso es lo mínimo. ¿Hiciste solo eso? ¿Te quedaste de brazos cruzados en tu casa? No nos pide el Señor ser sus manos. Lo hacemos con nuestra oración también, que tiene tanto poder. Veamos qué hizo el padre Kentenich en el campo de concentración. Solo sobrevivió, solo obedeció. El padre hizo mucho más. Predicaba retiros en los barracones, compartía alimentos, escribió libros, fortalecía a los que estaban afuera, hizo grupos del movimiento. Estaba prohibido hacer grupos, entonces caminaban por los pasillos del campo de concentración y en el caminar iban haciendo la reunión de grupo. Hoy día la hacemos por Zoom. ¿Qué haría María hoy día en esta emergencia del coronavirus? Si ella partió a la casa de su prima estando embarazada, y nos hacemos esa pregunta, ¿cómo quiero ser instrumento de Dios en esta emergencia? Muy bien, antes de terminar, me llegó mientras estaba el padre Eduardo haciendo el retiro, una oración de una monjita amiga mía que trabaja en África con mujeres de la calle, prostitutas, y que me pidió que le mandara la reflexión de hoy, y ella, como está adelantada en la hora, la hizo por su cuenta y escribió una oración, y quisiera compartirla con ustedes porque es muy hermosa lo que ella escribió. Un poquito largo, es una media página, pero que también ella con su voz de mujer nos puede alimentar. Aquí estoy, María, junto a la cruz de tu Hijo. En esta mañana quiero acompañarte junto a la cruz de Jesús, tu Hijo, pero nunca más que nunca quiero dejarme acompañar por ti. En este sábado santo, día que se nos invita a vivir desde el silencio, desde la soledad, pero una soledad y silencio fecundo, te pido, Madre, nos acompañes a vivirlo cerca de tantas cruces que hoy están vacías y vividas desde la desesperación, la incomprensión. Contigo, María, quiero vivir este día acompañando a tantas personas que lloran desde la soledad, desde la impotencia, desde una rabia incontenida. Pongo ante ti, Madre, especialmente a tanta mujer que vive desde la soledad, desde la impotencia, a tanta mujer que le han arrancado lo más preciado, lo más querido. A cada una de ellas pongo en tu regazo. Ayúdanos, María, a mirar, a contemplar con tus ojos, con los ojos de tu corazón. Y me preguntan esta mañana, ¿de qué pedestal me tengo que bajar? ¿Para quién y por quién vivo? ¿Cuáles son las maravillas que Dios ha hecho en mí, en mi familia, en mi comunidad, en estos últimos tiempos? ¿Cómo puedo ser instrumento de Dios? María, nos sentimos desolados en esta situación de pandemia que estamos viviendo. Sé tú la que nos acompañe en todo este dolor y sufrimiento. Hoy escuchaba unas reflexiones y se nos hablaba de 3 actitudes. Fiat, vivir desde un silencio fecundo, sentirme invitada a salir. Ayúdame, Madre, a vivir tu hágase con sentido. Este hágase me lleva a vivir con más conciencia que Dios se hace posible en el mundo por mi sí cotidiano. Dios es espacio de redención. El camino de Dios no se entiende, pero tú, Madre, lo guardaste todo en tu corazón.
Enséñame a vivir como tú desde el hágase. Ayúdame a vivir desde gestos sencillos, desde la cercanía sencilla al que tengo al lado. Nunca más que nunca se necesitan esos gestos de cercanía, de saberte sostenida y acompañada por otros, sobre todo por personas que quieres. Acompañada de ti, María, quiero elegir la vida. Enséñame a vivir desde tu silencio, a salir fuera y no quedarme estancada en mis miedos e inseguridades. Quiero ubicarme en la vida con los otros. Sí, algo nuevo está brotando y tenemos que notarlo. Algo nuevo se está fecundando. Ayúdame a salir al encuentro de los que más necesitan y ser esos ojos, manos, pies, palabra, corazón de Jesús para los demás. Amén. Ponemos ahora las preguntas, todas resumidas, en la próxima diapositiva. Las pueden mirar mientras ponemos un canto.